conectarnos y aprender un poco de tu palabra, Padre Celestial. Te pido que estés con nosotros, que nos ayudes, Padre Celestial, a entender tu palabra, Padre, y a ponerla en práctica también, Señor. No que seamos solo hacedores de tu palabra y no, ay, se me fue, que no seamos oidores olvidadizos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias por quienes ya pudimos conectarnos, Señor, y que las que no han podido, Señor, tú apresures sus pasos para que puedan estar con nosotros. Bendecimos a nuestra maestra Brenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tú le sigas dando el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y la paciencia y el amor para enseñarnos, Padre. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Seguimos entonces en la lección 47. No sé si nos tocaba la pregunta 5. 7. Pregunta 7, doctora. Ok. Bueno. Entonces estamos en este pasaje de Nicodemo. Nos vamos a Juan. Juan capítulo 2. No es capítulo 3 donde dice Jesús y Nicodemo. Perdón, capítulo 3, sí tiene razón. Muy bien. Ya habíamos empezado a contestar lo que eran preguntas de observación, por eso me llamó la atención, porque, bueno, después de haber contestado las de observación, dice, habiendo observado el pasaje en forma general, saltan a la vista ciertos puntos que deben ser aclarados para que podamos entender el pasaje. Usemos ahora la técnica de interpretación con sus preguntas claves para aclarar y explicar el sentido del pasaje, y estas son palabras que significa por qué. Y entonces contestamos 5. ¿Qué significa el nuevo nacimiento? Marcaron un comienzo totalmente nuevo. La pregunta 6, en el versículo 4, ¿entendió Nicodemo lo que significaba el nuevo nacimiento? Colocaron que no. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Un comienzo totalmente nuevo. Entonces hoy nos toca la pregunta 7. Hagamos otra pregunta de interpretación. ¿Por qué Nicodemo, siendo fariseo y maestro de Israel, no entendió en un principio lo que era el nuevo nacimiento? Recuerda lo que usted aprendió sobre los fariseos, marcando lo correcto. Dice, ¿no creían en la resurrección? O sea, solo tenían que marcar lo correcto. Ah, solo lo correcto. Ajá. Ah, yo puse que no. Por eso, ¿eso se marca o no se marca? ¿Sí se marca? ¿Los fariseos creían o no en la resurrección? No, ellos no creían en la resurrección. Claro que sí creían en la resurrección. Sí creían. Por eso es que aquí se les colocó y se les dijo recordando sobre lo que ustedes ya habían aprendido de los fariseos. Las dos sectas que ustedes aprendieron, o los dos, no, más bien no sé, los dos grupos religiosos para la época de Jesús, las que ustedes habían estudiado eran fariseos y saduceos. Los fariseos, ellos sí creían en la resurrección, eran ellos agregaban a la palabra porque ellos eran dominados por las tradiciones ancianas. Esa fue una de las formas general, porque hay muchas cosas que uno podría estudiar, pero de lo que ustedes aprendieron esencialmente. Mientras que los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles, y ellos
más bien quitaba, porque ellos eran más base un razonamiento, mientras que los fariseos eran más tradiciones y por eso le agregaban. ¿Sí, mami? Tú preguntaste la correcta, ¿no? Yo por eso. Entonces eso no era correcto. Yo no pregunté. La pregunta número 7 dice, para hacer una práctica de interpretación, ustedes tenían que marcar, ¿sí? Porque la pregunta era, ¿por qué Nicodemo, si siendo fariseo, no entendió el nuevo nacimiento? Entonces dice, recuerde lo que usted aprendió sobre los fariseos marcando lo correcto. No creían en la resurrección, no lo pueden marcar porque ellos sí creían. Eso no es lo correcto. Tu micrófono se apagó, mano. Entonces no creían en la resurrección tampoco. Ellos sí creían. Vaya, era lo correcto, ¿no? Vaya, entonces, ¿por qué vas a marcar el inciso A? Si el inciso A no No, dice... yo B, marqué, por eso es que estoy confundida. ¿Cómo así? No yo marqué la B. Por eso estoy Mami, espérame, es que vamos en orden. Voy pagando línea por línea. Bueno. Cristian, ahorita estamos viendo, ok. Entonces, el inciso A no se marca. Sigamos, Grecia. Inciso B. ¿Creían en la resurrección? Sí, creían en la resurrección. Esa es la marca. Ok. Inciso C. ¿Guardaban con celo la ley de Moisés? Sí. Exactamente. Inciso D. ¿No daban importancia a la ley? No. Entonces no se marca. E. ¿Agregaban a la palabra de Dios un sinfín de tradiciones humanas? Sí. Ok. Se marca. Inciso F. ¿Quitaban de la palabra de Dios? Esa sí no la contesté. Ellos no. Ellos no le quitaban, más bien le agregaban. Aquí hasta esto les sirve un repaso, que lo que ustedes no marcaron, eso es lo que eran los saduceos. Todo lo que ustedes marcaron, que sería el inciso B, C y E, es lo que creían los fariseos. Lo que no marcaron, esos eran los que identificaban los saduceos. ¿Y quiénes eran los que creían en los ángeles? Los fariseos. Los fariseos. Ah, okay. Los fariseos creían en la resurrección, en ángeles. Ellos le agregaban porque ellos eran celosos de las tradiciones de los ancianos y buscaban vivir la ley mosaica. Por eso es que cuando ustedes miran aquella controversia en donde le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos transgrediendo la tradición de los ancianos. Entonces sí es importante por eso, por cuestión de interpretación, era lo que decíamos, porque tenemos que conocer también dentro de la época y ciertas costumbres, si lo queremos ver también, para poder entender. Ya vimos nosotros que Nicodemo era un fariseo y un principal. Ustedes no deben de olvidar que en el Sanedrín, quien, como decíamos, sería el presidente, el sumo sacerdote, era puesto por el Imperio Romano y era del grupo de los saduceos. Por eso habíamos visto que los saduceos eran más de la élite y tenían más compañerismo con el Imperio Romano, mientras que los fariseos eran más del pueblo. Por tanto, Anás y Caifás eran saduceos en la época de Jesús, porque eran los sumos sacerdotes. Eso no es que, o sea, ¿por qué sabemos de los saduceos? Son de las cosas que uno aprende estudiando también lo que era en esa época, cómo llegaron a surgir los fariseos y saduceos. Algo que se les está dando en explicación, porque era lo que yo les decía. Cuando uno sabía que los sacerdotes tenían que haber sido no solo de los hijos de Aarón, y por tanto tendrían que haber sido descendientes de la tribu de Leví. Y el ejemplo que tenemos nosotros clásico, donde nos damos cuenta que no ya cumplían, era Pablo.
porque Pablo también era un fariseo, pero no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Benjamín. Pero nos damos cuenta que ni Jesús contradijo nada en relación a eso, sino en relación a lo que aparentemente ellos estaban cumpliendo los mandatos de Dios, pero estaban transgrediendo en la falta de comprensión. ¿Vamos bien ahí? Este es el punto de lo que estaríamos hablando de interpretación, por eso es lo que estamos hablando, las preguntas. Si a ustedes les preguntan, por eso les digo, ¿cómo saben la diferencia entre un fariseo y un saduceo? No se trata de que se lo imaginen, sino se trata de ir a investigar y estudiar para tener una correcta interpretación. ¿Ok? Bueno, pregunta número 8. Recuerde que el tema de la conversación entre Jesús y Nicodemo era sobre cómo entrar en el reino de Dios. Él cita, leamos Juan 3, 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Estamos en la 8. ¿Qué pensaría Nicodemo como fariseo sobre la forma de entrar en el reino de Dios? Él cita: guardando la ley de Moisés y las tradiciones humanas, naciendo de nuevo o convirtiéndose en saduceo. Guardando la ley de Moisés y las tradiciones humanas. Exacto. Otro punto para la interpretación. ¿Por qué vino Nicodemo a Jesús de noche? No existe una respuesta directa en la Biblia, pero leyendo, veamos Miriam Juan 7, 45 al 52 y Evelyn Juan 19, 38 al 42. Buenas tardes. Juan 7 del 45 al 52 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido enseñados? ¿Acaso engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que le ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Bien. Evelyn. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Dice: Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato, que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra
y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien. Entonces, al leer en estas dos citas, nos podemos hacer la idea del por qué es que Nicodemo había llegado de noche. Miriam, observe cómo Jesús, pregunta 9, al tratar de aclarar el significado del nuevo nacimiento a Nicodemo, recurre a la misma técnica que estamos practicando aquí, la interpretación, explicándole la diferencia entre el nacimiento físico y el nuevo nacimiento. Leamos nuevamente el versículo 6 de Juan 3. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿El nacimiento físico es? El nacimiento físico es de la carne, ¿Y el nuevo nacimiento es? es del espíritu. Ok. Veo que pasamos a las 9 y la verdad yo creí que la 9 iba a responder a lo que habían leído de las dos citas de Juan. Aquí es una manera que nos colocaron que, ¿por qué creen ustedes? O sea, leyendo estas dos citas, Nicodemo vino de noche. ¿Alguien quiere contestar? Por lo menos Miriam y Evelyn, que fueron las que leí. Fíjese, doctora, que yo también estoy en duda, ¿por qué? Porque él, o sea, tenía que ir de noche a ver a Jesús. Y pues, leyendo, él sí creía que Jesús era el Mesías, pero por pena no quería reconocerlo ante sus compañeros. Ok. Más que por pena sería por miedo. Miedo. Si te recuerdas lo que tú leíste en Juan 7, viene que cuando le dicen a los aguaciles por qué no lo habían traído, eso que ocurrió ya había pasado después de este episodio, ¿sí? La idea es que nos damos cuenta que a pesar de esto, en ese episodio, ni los mismos fariseos sabían que Nicodemo ya había tenido conversación con Jesús. O sea, eso nos da la idea. Igual pasa con lo que dijo Evelyn. Todavía cuando llega la resurrección, no se hace claramente evidente. O sea, como dirían, de la secreta. Pero vemos nosotros que en relación al temor, al no ser rechazado. Vamos a ver dentro de la misma historia, de las historias de que, por ejemplo, tenemos la historia de aquel hombre que estaba ciego y que el Señor le devuelve la vista y él había sido ciego de nacimiento. Y llaman a sus padres y sus padres confirman de que sí había sido ciego de nacimiento. Pero lo que ellos no avalan y vienen y dicen que había sido el Señor, y lo van a leer ustedes, era porque temían a ser expulsados de la sinagoga. Entonces por eso les dicen los padres, él ya está grandecito, que él conteste, porque nosotros. Pero vamos a esto. Entonces nosotros estamos hablando por la técnica de interpretación. No se trata de solo de decir un pensamiento personal, sino que relacionar con lo que tenemos en la historia. Vemos nosotros que tanto cuando lo llegan está con otros fariseos, que los alguaciles tenían que haberlo traído, pero no lo trajeron porque se admiraron de cómo hablaba Jesús. Y todavía en la muerte, Nicodemo no se había dado a las claras que se creía. Entonces, ¿por qué era? Por temor. ¿Ya? Por temor a ser rechazado o a ser expulsado, ¿sí? De la misma sinagoga, recordando que él era un fariseo y de los principales.
luego entramos a esa a la pregunta 9, que fue la que contestaste. Entonces estábamos hablando aquí que Jesús le está aclarando en qué consiste el nuevo nacimiento, pero a pesar de ello, vemos la contestación de Nicodemo. Pregunta 10. Ahora observe cómo, al explicar el nuevo nacimiento a Nicodemo, Jesús usó símbolos para aclarar el significado. Fernando, ¿qué símbolo usó en el versículo 5? Hola, buenas tardes a todos. ¿Verdad? En el versículo 5, ¿verdad? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Es el símbolo del agua? Exactamente. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí, Miriam? Doctora, perdone, fíjese que al leer yo Juan 3:6, tengo una duda cuando dice lo que es de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero mi Biblia, cuando dice lo que es nacido del espíritu, está con mayúscula la E. Ajá. Al decir espíritu es, ese espíritu es está con minúscula. Ajá. Entonces, entiendo si se refiere al Espíritu Santo en ambas palabras o... En ambas palabras no. Lo que es nacido del Espíritu, por eso está con E mayúscula, es el que es nacido del Espíritu Santo. Espíritu es. Ahí puedes tener la contestación. Ve a Romanos, por favor. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Ajá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok. Ahí miras el Espíritu, o sea, con E mayúscula, el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, que somos hijos de Dios. Por eso es que nosotros estamos, sin el Señor estábamos muertos espiritualmente, esa E minúscula. Pero cuando nacemos de nuevo, ahora estamos vivos, pero es gracias al Espíritu Santo. Por eso ese es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿con quién está? Gracias. Okay. Estamos en la 10, ¿verdad? Entonces N usó lo que es el agua, lo que naciere del agua, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pregunta número 11. El primer símbolo que Jesús usó es el de agua. ¿Con qué cosa se relaciona el agua en el versículo 23? Aida, iremos el 3:23. Con el bautismo. Ok, leamos el 3:23. Muy bien. Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, colocaste ahí en la 11, ¿con qué se relaciona el agua? El bautismo. Con el bautismo, muy bien. Seguimos en ahora nos toca la 12. Ahora, Carlos Alberto, leamos Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Okay. Al leer esta cita, ¿qué es el paso esencial antes del bautismo? El arrepentimiento. Exactamente. Así que, inciso B, aquí vemos que al decir que debemos nacer del agua, Jesús estaba explicando que Él... Agua. No. Que Él lo mismo que habías dicho. Que el arrepentimiento.
Exacto. Es un Explicando. paso esencial para Ajá, para nacer de nuevo. Porque el agua es el símbolo de ser limpiado del pecado. exacto. Ahora, este es el punto de que lo usa como símbolo, pero recuérdense que es lo que nosotros tenemos que tener en el discernimiento de la interpretación. En el punto es que el agua en sí, como tal, no va a limpiar el pecado. Lo que va a limpiar, o sea, ese arrepentimiento verdadero que viene del corazón. Por eso es lo que podemos comprender por qué Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando y vinieron los fariseos, ¿qué fue lo que les dijo? Generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Esto era de las cosas, o sea, nosotros vemos que una de las que el Señor dejó era que hay que bautizarse en agua, pero sabemos nosotros que el bautismo en agua, muchas personas lo pueden utilizar como un ritual y no estar genuinamente arrepentidos. Eso no implica que no hay que hacerlo, que el Señor lo dejó. Pero vemos aquí, por eso, cuando el Señor les está diciendo que el que no naciere del agua y del Espíritu, porque el nacer de agua era lo que ellos comprenderían en este momento, ya hablándoles del Señor Jesús así, porque en ese momento Juan el Bautista estaba bautizando en agua. Y los que iban a bautizarse en agua confesaban sus pecados, estaban arrepentidos y se bautizaban. Y este fue el caso del que acaba de leer Carlos Alberto en Hechos 2, que fue después del cumplimiento de la promesa, cuando Pedro dio su primer discurso, y que las personas al oír esa prédica del Evangelio se compugieron y quisieron saber qué debían de hacer, y es lo que Pedro les está diciendo, que se bauticen al arrepentimiento y entonces serían bautizados por el Espíritu Santo. Inciso seguimos ahí, inciso C, el rosario de la pregunta 2. Al leer Hechos 2:38 fuera del pasaje sobre Nicodemo, usted estaba usando otra vez la técnica de, ¿qué colocaste ahí? La técnica de comparación, Exacto. realidad, con la técnica de interpretación. Exactamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que es importante llevar ese orden. Observen bien para poder interpretar, pero no crean ustedes que al observar, ustedes van a interpretar de lo que se imaginan por lo que están observando. Me estoy explicando. Por el hecho de que a veces uno, por eso lo decíamos, viene un ejemplo así clásico que uno podría dar en eso, por ejemplo, Mateo el publicano, que es, creo que ya practicamos esas técnicas, que fue uno de los ejemplos. Ustedes observan bien y la Biblia dice Mateo el publicano. ¿Qué significa publicano? Observaron bien que ahí dice publicano. ¿Cuál es la interpretación? ¿Qué significa y por qué le dicen publicano? Porque era cobrador de impuestos. Ok. ¿Y por qué sabes que era cobrador de impuestos? Porque lo dice la Biblia. No, bueno, ¿dónde lo dice? Dice publicano cobrador de impuestos. Es que miren, si ustedes utilizan los 4 evangelios, sí, dice cobrador de impuestos, y ustedes podrían haber deducido, porque no en los 4 evangelios viene en Mateo, le dice como publicano. Cuando ustedes leen los otros sinópticos, viene y dice cobrador de impuestos, pero ustedes para cerciorarse tienen que investigar. ¿Dónde lo dice? Decir que no, ¿dónde? Busquen, vayan a leer Mateo. ¿Todo Mateo? No, busquen. ¿Ustedes qué tendrían que buscar? Miren, las formas... Los títulos. Más que títulos, por eso es importante que ustedes con su Biblia, que fuera de verdad una de estudio, con referencias y todo, tiene concordancia. Entonces, palabras que ustedes utilizan, digamos, buscarían publicano, los va a llevar a Mateo. En Mateo ustedes van a encontrar donde dice el publicano y van a tener su referencia en Lucas y Marcos, donde también está ese episodio, y van a tener cuadros. Así es como se estudia. Si ustedes quieren a alguien para convencer, entonces, ok, no haría.
pero les estoy diciendo ahorita, si no, no avanzamos. En este caso, para que ustedes comprendan cómo se debe hacer, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Que cuando hoy, porque ustedes ya, gracias al Señor, ya están más enfocadas en saber estar estudiando, pero al principio, muchas veces de palabras que tenían en la Biblia, interpretaban de acuerdo como les sonaba. ¿Ya? Me recuerdo por eso una vez hasta con el error aquello de cuando les decían publicano, cuando yo se los he contado, como hijo, pero si se puede tener las equivocaciones, ustedes mismas se oyen cuando a veces están leyendo y colocan una palabra que no es, con una letra que le quiten o le agreguen, cambia. Pero me recuerdo que alguien decía Mateo el republicano, era publicano. Recuérdense que republicano es lo que vemos nosotros que pasan aquí en Estados Unidos de las elecciones. O sea, ¿qué es un republicano? No sé si sabrán ustedes por qué están los demócratas y cuál es la diferencia entre el demócrata y el republicano. Pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Pero son cosas de palabras de que por eso no se trata de opinar, solo porque nos imaginamos. Hay que investigar. ¿Ya? Ok. Esto es lo que estamos viendo, entonces ahí es la técnica de la interpretación, pero ¿qué es lo primero? Observar bien. Bueno, sigamos. Pregunta 13. ¿Cuál es el segundo símbolo que Jesús usó para explicar el nuevo nacimiento? Mami, se encuentra en el versículo 8. Léelo, por favor. 3, 8. Tres, 8. 3:8 es, el viento soplaba de donde... El viento soplaba de donde quiere. ¿Soplaba o sopla? Sopla, sí. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el segundo símbolo? Es el viento, pero puse con duda. El viento. ¿Y qué simboliza? ¿Qué simboliza? El Espíritu Santo. Exactamente. Ahí lo puse con duda, perdón. Lo puse con duda porque Espíritu o Espíritu Santo. Pues. Si ustedes ponen Espíritu con E mayúscula, se están refiriendo al Espíritu Santo. Ajá. ¿Ok? Y aquí Jesús, ¿a quién se está refiriendo? Ahorita te voy a decir. Sí, al Espíritu porque está con mayúscula. Espíritu Santo. Ajá. Exactamente. Es que puse así duda, dije la que me preguntaste con duda yo. Ok. Aquí por eso es de que se recuerdan que también son cosas que tenemos nosotros que poder discernir al interpretar cuando se está utilizando, que el mismo Señor Jesús utilizó un lenguaje figurado, utilizó símbolos, así como utilizaba parábolas para explicar. Pregunta 14. Al lado de cada uno de los siguientes casos, escriba sí o no según corresponda. Fernando, ¿puede el hombre controlar el viento? No. ¿Y puede el hombre controlar el espíritu? No. Perfecto. Grise, B, ¿puede el hombre ver, oír los efectos del viento? No. Perdón. Sí. Ok. ¿Y el hombre puede ver, oír los efectos del espíritu? Yo puse no, pero me entró la duda. Porque como hay gente que dice que puede oír el espíritu que le habla, entonces, y así como ahí está el punto que ahí empezamos con la interpretación. Porque aquí, cuando habla, si está, fíjense pues bien, Jesús está aquí utilizando un símbolo para el espíritu. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Es el versículo 8 que acaban de leer. El viento. Exacto. ¿Y el viento se ve? No. Ok. Entonces, ¿alguien puede ver al espíritu? No.
Pero sí lo podemos Pero escuchar. la pregunta que se hace aquí es si el hombre puede ver o oír los efectos del espíritu. Bueno, yo ¿Cuál pensé que sería? no. Nada. El viento, sí. No, porque ahorita no estamos hablando del viento. El inciso B dice, ¿puede el hombre ver u oír los efectos del espíritu? Ah, sí, ahí sí. Cuando cambian las personas, ¿verdad? Los frutos del espíritu. Exactamente. Por eso se dan cuenta, depende. Si la pregunta hubiese sido, y por eso, el hombre puede ver u oír Al espíritu. el espíritu, ok, algunos viene como lo que tú estás diciendo. Ahí, ¿saben qué sería? Ahí es donde nosotros aprendemos. Aprendemos a no ser contenciosos, ¿sí? Porque son cosas que si la persona, aunque lo crea sinceramente, nosotros vamos a ver, podemos sí hablarles con la Biblia, ¿no? Claro, pero si están convencidas que sí lo oyen, pero no me lo pueden mostrar, como yo tampoco ciertas cosas, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que vamos a ver nosotros el efecto, porque el mismo Señor Jesús les dijo, por su fruto los conoceréis. Y cuando dice por su fruto, ¿el fruto de quién? El fruto del Espíritu. Si verdaderamente viven para el Espíritu. Si la gente dice oír, si la gente dice que oye, miren, son cosas de que la verdad, esto no es el punto que nosotros, si se van con la Biblia, recuérdense que sí tienen ejemplos, por ejemplo, el mismo Pedro, el mismo Pablo, que el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero aquí vemos que no es la lección de decir poder nosotros ver y ir al Espíritu, sino el resultado o el efecto, que eso sí es parejo para todos. Entonces tengan cuidado, ya no tampoco no tengan discusiones estériles que pueden volverse necias, aunque no podemos nosotros, es como aquel que quisiera decir, mire, yo puedo asegurar que no hay vida en el universo, pero tampoco se trata de decir puede que sí, puede que no. El punto es qué es lo que a nosotros nos interesa, o qué nos vamos a debatir en discusiones que a nosotros nos interesa lo que está aquí escrito para vivir aquí dentro de la tierra. ¿Cuál es el punto? Que era lo mismo que como aquellas cosas, ¿verdad? Que oyen campanadas, saben un poco de la Biblia y miran de las cosas que pasan en el mundo, y sí, cosas que se ven, que se están cumpliendo dentro de lo que dice la Biblia, y entonces viene, el hombre anda buscando por sí mismo cómo poder buscar otros mundos habitables, porque hasta la idea de la destrucción de la tierra, y ustedes hasta mismos se dan cuenta de las películas que han hecho. Pero nosotros como creyentes tampoco podemos vivir como quiero decir, puede que sí, puede que no. No, nosotros tenemos que saber la palabra profética más segura que tenemos y que la Biblia, y en esa tenemos que vivir. Más allá, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Y es lo que dice la Biblia, los secretos de Dios y malo revelado para nosotros y nuestros hijos. Se lo dijo al pueblo de Israel y es parte de lo que ahora nosotros todavía aún tenemos más cosas reveladas que ellos no vieron y que hubieran querido ver. ¿Sí? Bueno. Sigamos entonces la pregunta 15. ¿Qué resultados esperaría usted ver en la vida de una persona que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo? Fernando, Gálatas 5:22. Sí, Brenda, ahorita solo busco la cita. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Okay. Yo puse amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Ok, si se dan cuenta aquí, ustedes tenían que escribir los 9 frutos. Al leer Gálatas 5:22, usted nuevamente, Fernando, estaba usando la técnica de Observación. ¿seguro? Ah, no, perdón, la técnica de interpretación. Tampoco. Observación, interpretación. Toda la, porque saben qué es lo que pasa. Aquí ustedes no están siguiendo el contexto. ¿Cuál es la base? Porque aquí, si se dan cuenta, la pregunta dice, ¿qué resultado esperaría usted ver en la vida de una persona que ha nacido de nuevo? Eso de nacer de nuevo venimos leyendo de Juan capítulo 3. El resultado que ustedes esperan viene y se fueron a Gálatas. Entonces, ¿qué técnica utilizaron? Comparación. Comparación. Usaron la técnica de comparación para ayudarle con la técnica de aplicación. No. Interpretación. Ahí está, exactamente. Ok. Interpretación. Entonces, ¿qué ven ahí? Se dan cuenta, claro, sí observaron. No es que no estuviera bien que ustedes lo que hicieron en Gálatas, sí observaron, pero todavía más allá, compararon porque están utilizando Gálatas para comprender lo que están leyendo en Juan. ¿Ya? Esta técnica de comparación, por eso muchas veces es el orden que tenemos, ya lo hemos dicho, observar, interpretar, aplicar. Entre la técnica de observar e interpretar, tenemos la comparación. No necesariamente siempre la vamos a hacer, pero es una herramienta. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que aprender, por eso era cuando queremos una correcta interpretación, porque se recuerdan que era lo que hablábamos en las técnicas que ustedes tienen, los que están en hermenéutica, en donde hablábamos que hay que leer el texto con el contexto, que el versículo se debe de estar en el contexto del capítulo, el capítulo con todo el libro que se está estudiando y el libro que se está estudiando con toda la Biblia. Miriam hizo la pregunta en relación por qué espíritu con E y al mismo tiempo con espíritu con E minúscula, mayúscula. ¿Qué técnica utilicé yo para darle la respuesta y la correcta interpretación? Exactamente. De lo que ella estaba leyendo, que leímos en Juan, nos fuimos a leer Romanos para poder comprender el significado, buscando que la misma Biblia, que era lo que uno aprende en muchas de las cosas, la misma Biblia se interpreta por ella misma. Pero para poder tener nosotros, por esa razón es que tenemos que conocer la palabra y seguir escudriñando y así nos lleva. Meses, años, toda una vida. Y no es para desesperarse, sino para darle gracias a Dios que esto no acaba, pero que nos va haciendo más maduros. ¿Ok? Perfecto, sigamos. Pregunta 16. Miriam, ¿qué símbolo usó Jesús para explicar la importancia del arrepentimiento en el nuevo nacimiento? ¿El agua? ¿Y qué símbolo usó para explicar la importancia del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento? Yo puse el bautizo. No. El viento. Exactamente, el viento. Y estas son de las cosas, volvemos también, por eso vamos aclarando poco a poco, porque es esto lo que ustedes tienen que aprender. O sea que si yo siento el viento, el Espíritu Santo está pegando a mi energía. Pregunto, vamos a ver, porque es cuestión de interpretación y es lo que quiero saber, ¿qué piensan entonces? No diría yo, pero sí. Voy a decirlo, porque no te entendí. Si aquí estamos viendo que Jesús para explicar quién utilizó el viento, ahora mi pregunta para ustedes, ¿esto quiere decir
que si a mí el viento me está pegando en la cara y todo, el Espíritu Santo me está pegando en la cara. Estoy palpando al Espíritu Santo porque es el viento. No. No, porque ahí lo usó en el nuevo nacimiento. Ok, pero más que todo de usarlo en el nuevo nacimiento, ¿cómo lo utilizó? Como Un ejemplo, ok, podrían decir ustedes un ejemplo, como una figura para explicar. una figura. Un símbolo, una figura. Exacto, las figuras, o sea, un lenguaje figurativo, de una manera de hacer entendible. No, vamos a ir viendo más adelante, igual van a ver ustedes que se utilizan muchos símbolos para explicar la labor del Espíritu Santo. El viento, el agua, el fuego, el vino. ¿Sí, mira? Doctora, entonces, cuando algunos pastores soplan así a la gente y la gente cae, es lo que ellos están como que tratando de decir que es el Espíritu Santo por medio del viento. Ok. Te lo dejo de tarea, preguntas. Sí, yo sé, lo he visto, sí, nunca lo he preguntado. Claro, esas serían cosas que nosotros, o sí, porque lo hemos oído, yo no sé, digamos, uno dice que, oye, recíbanlo, y, ok, están utilizando, sí, que reciban el Espíritu, pero nadie puede hacer eso, o sea, si lo vemos bíblicamente, ¿eso qué? ¿Ya? Yo veo una vez en la tele, no mal recuerdo, fue Cash, que decía, reciban, y se caía toda la gente. La mayoría, pues, tal vez no todas, pero se caía, y se caía. Ahora la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿es bíblico? ¿No? ¿Lo hizo Jesús? No. ¿Lo hicieron los apóstoles? No. Entonces ahora es lo que les digo, uno dice, pero es que es una manera, por eso les digo, pues van a hacer lo que quieran, pero eso es lo que nos pasa. Yo estaba oyendo, normalmente, yo decía, a ver qué van a decir en la radio cultural, porque estaban hablando en relación a la vida de Jesús, un poco. Y entonces viene y hizo este pastor, creo que sí, porque no, hablando en relación a la película de Mel Gibson, de ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, gracias, Ulises. Y hasta hoy ahora comprendí, porque yo oía mucho a veces de que decían en relación al actor que hizo el papel de Cristo que era cristiano, pero según ahí, yo no iba a investigar bien, pero hay cosas que a veces no casan para conmigo, pero comentaba que este actor era católico, cristiano, muy moral, que hizo el papel. La cosa que quiero llegar, porque yo decía, a ver qué va a indicar. Él hablaba de que lo que hizo y que trató esa película que en relación, pues trató de ser un poco bastante explícito de lo que dice, pero al mismo tiempo también le agregó cosas que no, pues, vienen al caso. Yo no me recuerdo esa parte, o tal vez, no, la verdad es que no me recuerdo porque solo una vez vi la película, la verdad sí, me tocó, me dolió y no estaba para volverla a ver, pero comentaba él de que dentro de esa, por ejemplo, personificó como al demonio y al mismo Satanás como una mujer. Y no sé si fue en la situación cuando estaba en el... Él comentó eso, entonces dije, vamos a ver qué comenta. Y dice, es una manera como poder hacer explicar el mensaje, pero no va al caso tampoco. O sea, oía predicador y viene y decía, a pesar de lo que era esa película, tampoco es una forma correcta de decir que están colocando lo que dice la escritura. A veces colocan, y por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces colocan de lo que la tradición judía ha creído. Pero recuérdense, no porque el judío así lo ha creído, está en lo correcto. Por eso es que nosotros, de verdad, tenemos que determinar que nosotros vamos a caminar por lo que dice la palabra. Que podemos ir a investigar y lo que hemos hablado. Claro, ustedes pueden leer, pero con cuidado, porque para no desviarse,
en lo que hemos hablado, los libros apócrifos, porque los libros apócrifos tienen historia, mas no son la esencia en donde podamos verlo nosotros, que se trate de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tenemos aquí en los 66 libros. Por eso se llaman apócrifos, libros ocultos que tienen parte de la historia y que nos pueden ayudar para la comprensión. Pero cuando ya empiezan a argumentar cosas que van en contra de lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia, y por eso todo lo tenemos que ir a examinar a la luz de la palabra. Eso es algo que si ustedes no se pierden ahí, se van a dar cuenta que se van a topar con muchas cosas que no van al caso, aún aunque tengan testimonio, y era lo que hablaba, así como en eso, aunque digan, es que a mí el Espíritu me dijo, el Espíritu me habló. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia. Y hay muchas cosas, de esta manera vamos a tener discernimiento. Muy bien, sigamos entonces. Pregunta 17. Vamos a ver, Carlos Alberto. ¿En qué se diferencia el nuevo nacimiento con el nacimiento físico? Y si no recuerda, lea de nuevo el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces yo puse que lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ok, o sea, la diferencia del uno y del otro es que uno es del espíritu Y otro de la carne. Exactamente, pero recuérdense poner en mayúscula. Tengan ustedes buenas costumbres para escribir, para poder ustedes también entenderse lo que están escribiendo. Porque si ustedes ponen con E minúscula, ustedes están poniendo su espíritu. Y por uno mismo no puede. Por eso Cristo está diciendo lo que es nacido del espíritu y lo dice con E mayúscula. ¿Ok? ¿Qué significa entonces, Carlos Alberto, este nuevo nacimiento? Es un comienzo totalmente nuevo. Exactamente. ¿Ya? Es nuevo. Dios no hace parches, no hace tapujos, y por eso habla del espíritu. Recuérdense que ahí ponga el cumplimiento de Ezequiel, en donde pondrá un corazón nuevo, un nuevo espíritu. No es un cambio, sino que ese espíritu que estaba muerto ahora está vivo. El nacimiento es espiritual. Por eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunta 18. Tal como Jesús lo explicó a Nicodemo, lo que quería decir nacer de nuevo, también nosotros debemos hacer lo mismo. Por ejemplo, como el Nuevo Testamento no fue escrito en nuestro idioma, a veces es necesario explicar una palabra utilizada en el idioma original para poder aclarar su significado. ¿Se acuerda en qué idioma, Evelyn, fue escrito el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Muy bien. Pregunta 19. La palabra griega para de nuevo tiene dos significados y ambos son importantes. A, un comienzo totalmente nuevo. Y B, de Dios, desde lo alto. O sea que cuando en la palabra griega está escrito de nuevo, ese es su significado. Entonces, esto significa que, él cita, A, podemos ganar el nuevo nacimiento, B, lo recibimos de Dios. La pregunta 19. ¿Tienes apagado tu En la B, lo recibimos de Dios. Exacto. Y des en cuenta que porque tenemos dentro de la traducción en donde no solo es totalmente nuevo, sino que viene de lo alto. Por tanto, la explicación es que no es de nosotros mismos. O sea, ellos, si lo vemos nosotros en la misma traducción escrita en el griego, pues, es comprensible. Nosotros es lo que tenemos que ir aprendiendo, por eso en algunas palabras, por eso estamos en esto estudiando, porque podría darse. Que por eso, cuando a veces queremos dar el mensaje que nos comprenda, tengamos mucho cuidado con que lo comparamos verdaderamente, que vaya de acuerdo
a lo que la palabra dice. Pregunta 20. Recuerde que la palabra traducida de nuevo quiere decir un comienzo totalmente nuevo. Rosario, ¿y de qué pusiste ahí en la 20? No solo no, porque era lo que estábamos viendo, lo que significaba la palabra griega de nuevo. La palabra griega de nuevo quiere decir un comienzo totalmente nuevo y te falta ahí una palabra. O sea, es totalmente nuevo. Gracias a quién es ese nacimiento totalmente nuevo. De Cristo. Más que de Cristo, o sea, la palabra no se traduce de Cristo, sino de Dios, exactamente, de Dios. Puse mal entonces. Así que, cuando Jesús habló de nacer del Espíritu, con E mayúscula, Rosario, él se refirió a... Vamos a ver, me estás preguntando en la 20. Vamos a ver. Así que cuando Jesús habló de nacer del Espíritu, con E mayúscula, es el reino de Dios. No, ahí no dice el reino de Dios. Él se refirió a... Se refirió a Dios. Ajá. Se refirió a Dios. ¿Y el Espíritu? El Espíritu Santo. Exactamente. A eso se estaba refiriendo. Pregunta 21. Claramente vemos entonces que en el nuevo nacimiento todo viene de Dios y no depende de nuestros esfuerzos o buenas obras. Y el camino de Jesús para entrar en el reino es todo lo opuesto al camino de Nicodemo. Aida, ¿cómo puede un hombre entrar en el reino de Dios? Según Nicodemo el fariseo, guardando la ley de Moisés. Muy bien, y según Jesús en el versículo 3, naciendo de nuevo. Exactamente. Pregunta 22. Recordemos lo que usted ya observó al comienzo de la lección. Fernando. ¿Qué dijo Nicodemo que demostró que no había entendido la explicación de Jesús sobre el nuevo nacimiento según el versículo 9? Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Sería, perdón, Brenda, es que está desconcentrado. ¿Qué dijo Nicodemo? Lo que acabas de decir. ¿Cómo puede hacer esto? O sea, perdón. ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, él estaba buscando el razonamiento, ¿verdad? Que le está diciendo hay que nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo puedes nacer uno de nuevo? Ok. Inciso B. Mami, Nicodemo estaba tan arraigado a sus viejas ideas y tradiciones que le costaba ver esta verdad tan importante. ¿Qué pensó Jesús de esto? No hizo ningún comentario. 2. Se sorprendió de la falta de entendimiento. Mami, el teléfono está sonando. Ahí después. Ahí dejar. Dale. Pero cortarlo porque se oye el sonido. Ok. ¿Qué pensó Jesús de esto entonces? 1. No hizo ningún comentario. 2. Se sorprendió de la falta de entendimiento de Nicodemo. 3. Estaba contento que Nicodemo no captara la enseñanza porque sí demostraba la profundidad de su doctrina. La 2. Se sorprendió la falta de entendimiento de Nicodemo. Exactamente. Ahora, fíjese que parece increíble por eso. Desglosen bien en esto, en esta interpretación que nos colocan, porque el inciso 3, a veces, por eso tenemos que tener cuidado, entre más estamos aprendiendo, no utilicemos lo que estamos nosotros también aprendiendo con tal de ir a buscar otro, que saben que no tienen el mismo conocimiento para sentirse muy sabelotodo. ¿Okay? De sentirse que ahora ya saben más profunda las escrituras y hacer de menos a otro. En este caso, Jesús nunca utilizó esto, sino que él quería que comprendiera
Pero también nosotros vamos a ir viendo más adelante que por eso cuando le preguntan por qué hablaba por parábolas, era para que no entendiera. Pero no era porque no quería que no entendiera, sino que era verdaderamente aquel de acuerdo a su corazón. Muchas veces, siempre los fariseos llegaron a provocar a Jesús, a tentarle. Le decían, sí, maestro, sé que no te quedas con nada, pero no era con el deseo verdaderamente de un corazón que quiere ser enseñado, sino que quería que resbalara, que cayeran, y por eso lo tentaban. Entonces, igual nosotros, pueden haber estos dos caminos. Él se sorprende y vamos a ver por qué. Porque ¿qué es lo que Nicodemo, siendo él un fariseo, qué se esperaba? Pregunta 23. Para explicar por qué Nicodemo, un fariseo y maestro de Israel, debiera haber entendido lo que Jesús estaba queriendo decir del nuevo nacimiento, tenemos que mirar en el Antiguo Testamento. Dice, ¿sabría o no el Antiguo Testamento un fariseo y maestro de Israel? ¿Sí? Claro que sí. Por eso era un maestro. Ok, sigamos, dice pregunta 24. Al mirar las referencias en el Antiguo Testamento para ayudarnos a explicar el nuevo nacimiento, estamos usando la técnica de comparación. Quiero que leas Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. Aquí lo tengo. Miriam, tú vas a tener aquí una mesa, los voy a dar así. Tú vas a leer, entonces, Grisel, Ezequiel 11, versículo 19. Miriam, yo creo que no sé si les corregí ahí en la 24, pero era Ezequiel 18, 31. No está correcto. Dice 13, 31. Ok, entonces por favor pongan ahí 18, 31. Y Evelyn vas a Ezequiel 36, 26. Prestemos atención a la lectura. Ezequiel 11, 19. Promesa de restauración y renovación. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. 18, 31. El 18:31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Bien, y 36, 26. Ahí habla del corazón. Dice 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, entonces si se dieron cuenta, las tres citas está hablando del corazón nuevo, un espíritu nuevo que les quitaré, que les pondré. Ok, todo esto estaba en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ok, ¿se recuerdan quién era el profeta Ezequiel? ¿Alguna referencia que me digan de él? ¿No era el que lloraba? Ese era Jeremías. Miren que Al profeta que se llevaron cautivo a Babilonia. exactamente, el que fue en la deportación a Babilonia en la segunda deportación. Él no, podemos decir, fue contemporáneo con Daniel, pero no fueron llevados al mismo tiempo. ¿Okay? Y hace que el Señor, Dios le mostró muchas visiones, estando él en Babilonia, de lo que sucedía en Jerusalén. Okay. Entonces, esto le tenían que saber los maestros, los fariseos. Entonces, dice, ¿cuáles son las dos cosas nuevas mencionadas aquí? A, Un corazón y un espíritu nuevo. ok, un corazón y un espíritu nuevo. Evelyn. B, ¿quién promete estas cosas nuevas? Dios. Muy bien. Pregunta 25.
En el libro del profeta Ezequiel, que Nicodemo sabría, Dios prometía un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que hombres y mujeres pudieran tener vidas nuevas y ser personas nuevas. Miriam, y Jesús enseñó que todo esto empieza con el nuevo. Con el nuevo nacimiento. Muy bien. Carlos Alberto, pregunta 26. ¿Por qué debería haber entendido Nicodemo, el fariseo y un maestro en Israel, la explicación de Jesús sobre la necesidad del nuevo nacimiento? ¿Pues era un maestro de la ley? Ok. Cuando se dice entonces en esto, él era un maestro, o sea, si lo vemos nosotros, recuérdense que los sacerdotes tenían que ser los maestros en Israel, lo que ellos debían de enseñar. Además, tenían que ser expertos en el Antiguo Testamento. O sea, él tendría que haber sabido lo del libro de Ezequiel. Aida, observe una vez más que al mirar en el libro de Ezequiel, hemos usado la técnica de comparación para ayudarnos con la técnica de interpretación. Exactamente. Entonces vemos nosotros que cuando vemos en esto, ¿por qué Jesús le dice, tú siendo maestro? Preguntas esto. Cuando en Ezequiel leímos esas citas, en donde decía, le quitaré, le pondré, renovaré, él está hablando literalmente o está hablando en una forma simbólica. ¿Quién contesta? De una forma simbólica. Exacto. El Señor nos está diciendo, estoy abriendo, les estoy sacando ese corazón y les estoy metiendo otro corazón. Sino es el cambio a como estaba sabiendo que un corazón, por eso era lo que nosotros hemos dicho. Las personas que están sin Cristo, como estábamos nosotros, estábamos muertos en vida. ¿Ya? Muertos vivientes. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos vivos en vida. Más vivos que nunca y todavía vamos nosotros a tener ese cambio en nuestro cuerpo. Pero se dan cuenta cuando uno dice estábamos muertos en vida, ¿cómo lo van a poder comprender? No somos zombies. Y tampoco por eso les digo esas explicaciones a veces cuando decían ahora que estamos en Cristo somos extraterrestres. Tampoco somos extraterrestres. Seguimos siendo la imagen del Señor, pero ahora siendo adoptados y ahora hijos de Dios. Muy bien. Pregunta, ya me perdí, ¿dónde estamos? 27, ¿nos toca? 27. 27, sí. Gracias. Pregunta 27. ¿Qué símbolo usó Jesús para explicar, Rosario, la importancia A, del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento? El viento. Muy bien. Y B, de arrepentimiento en el nuevo nacimiento. El agua. Perfecto. Nuevamente, recuérdense y miren bien las palabras que se les está preguntando. Símbolo. ¿Ya? Pregunta 28. Hasta ahora hemos usado 3 de las 4 técnicas básicas de estudio bíblico. 1. ¿Cuál es esta cuarta? Que nos falta. El cita. ¿Sí? Aplicación. Exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? El cita, descubrir los puntos principales en un pasaje, buscar las maneras para poner en práctica las enseñanzas bíblicas o explicar y aclarar el significado de la enseñanza bíblica. Buscar las maneras para poner en práctica las enseñanzas bíblicas. Muy bien. Este es el punto final, el poder nosotros aplicarlo. Pero ese es el orden. Observar, podemos usar la comparación para interpretar y entonces podemos aplicar. Pregunta 29. Al aplicar el mensaje de este relato, debemos siempre recordar que Jesús usó el símbolo de agua para enseñar la importancia de arrepentimiento en el nuevo nacimiento.
hagamos una comparación con otras partes de la Biblia que hablan de esto. Ever, lea el pasaje abajo e indique en cada caso quién está hablando. Leamos, entonces estamos en la 29. Leamos tú Mateo 3, 1, 2, Fernando Marcos 2, 14, 15, Miriam Hechos 2, 38 y Carlos Alberto Hechos 17, 22, 30. Ok, muy bien. Dice, muy bien, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de que Juan el Bautista... No, aquí la pregunta no es de qué está hablando, sino la pregunta es, indique en cada caso quién está hablando. Ah, ¿quién está hablando? Ajá. ¿Juan el Bautista? Perfecto, Juan el Bautista. Marcos 2, 14 y 15. Perdón, Marcos 14, 15 dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Ahí es Jesús el que está hablando. Exactamente. Si aquí practicáramos, si ustedes se dan cuenta, ahí dicen esto arriba del versículo 13. ¿Cuál es el título que tiene tu Biblia? Llamamiento de Leví. Ok. ¿Y quién era este Leví? Era un publicano. ¿Por qué sabes que era publicano? Porque aquí en el 14 dice que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Me imagino que él estaba ahí cobrando sus impuestos. Muy bien. Y es más, tu Biblia, abajo del título, te manda una cita de Mateo. ¿O no? En el 14, vamos a ver aquí. O sea, si tú tienes el título Llamamiento de Leví, abajo tienes referencias en donde lo encontramos también en otros evangelios. Voy a ver. ¿Tu Biblia no dice abajo de ese título? No me aparece, Brenda. Solo me aparece. Normalmente cuando me aparece una referencia o la concordancia tiene como una letrita. No. Es que lo que pasa, aparte son esas referencias de las letritas y aparte ver dónde aparece este episodio. Porque ustedes ya estudiaron que los evangelios, 3 son llamados sinópticos porque son parecidos: Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el otro. Entonces, cuando utilizamos la técnica de comparación, podemos ver con los evangelios. En este caso, el llamamiento de Leví se encuentra también en otros 2 evangelios. Grisel, ¿en cuál según? Porque te diga así, en tu Biblia, ¿dónde te aparece? ¿En qué evangelios? En Mateo 9, del 9 en 13, y en Lucas 5, del 27 en 32. Esas son las notas que les aparecen a ustedes abajo del título del episodio que se está leyendo. Ahí es donde podemos nosotros usar con la técnica de comparación para tener un poco más amplio. En este caso, cuando yo te hice la pregunta, ¿quién era Leví? Tú contestaste muy bien por el 14, que era un cobrador de impuestos. Y al mismo tiempo dice aquí que Leví era hijo de Alfeo. Y si uno se va a Mateo, el hijo de Alfeo, ¿quién era este Leví? Era Mateo. O sea que Mateo también era conocido bajo el nombre de Leví. Por eso lo van a saber ustedes al hacer la técnica de comparación, para tener ustedes más amplio el estudio. ¿Ok? Sigamos. Entonces, Hechos 2:38. Mateo 2:38 dice. No, Hechos. Hechos 2:38 dice. Pedro les dijo,
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando Pedro. Muy bien. Y Hechos 17, 22 y 30. Pablo en Atenas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy peligrosos. Religiosos, perdón. Porque pasando y mirando vuestros santuarios... No, ahora 30, ahora te vas al 30. Ah, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. Ahí está hablando Pablo. Exactamente, está hablando Pablo. Ahí ya. ¿Qué es lo que todos dicen que el hombre debe hacer? Si leímos, por eso tenían que prestar en todos los pasajes qué es. Sí, es que arrepentirse, es que se me había ido la imagen. Entonces, Aida, ¿qué quiere decir esto? Un corazón de arrepentido hacia el Señor Jesús. No. Recuérdense que habíamos dicho nosotros qué significaba. O sea, yo sé que arrepentirse ustedes me pueden dar su, cómo lo comprenden, pero les habíamos enseñado una forma de actitud, lo que dijo Ercita. Un cambio. No, ¿y qué dijo? Dale, Ercita. Un cambio de actitud hacia el pecado. Hacia el pecado. Exacto. Gracias. Muy bien, o sea, es que al comprender nosotros, o sea, tal vez uno de tanto usar se puede quedar esa frase como memorizar, pero la cosa es la comprensión. El verdadero arrepentimiento, o sea, viene y lo evidencias cambiando tu vida. ¿Y qué es lo que te tienes que tú cambiar? El pecado. Porque ese es el punto cuando nosotros nos estamos arrepintiendo y estamos alcanzando nosotros ese nuevo nacimiento, no vivir tal como estábamos. Por eso, claro, nosotros llegamos como somos, porque esas ideas de las personas, decir, no, es que no me siento digno, y nunca vamos a ser dignos por nosotros mismos. Pero eso es lo que el Señor vino a hacer por nosotros, y es lo que, por eso el mensaje de salvación de las buenas nuevas. Él ya pagó, y si nosotros llegamos con ese corazón arrepentido, ¿cómo se evidencia? Cambiando a las cosas que son pecaminosas. Ese es el verdadero arrepentimiento. A este punto, ustedes con todo lo que ya sabemos que ese arrepentimiento es gracias a que el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos redarguyó. Porque hasta por nosotros mismos no lo hubiéramos hecho. Es lo que nos dice Romanos, si nosotros ignoramos su bondad y benignidad que nos llevó a arrepentirnos, reconociendo nosotros los pecadores que somos. Pregunta 30. Este es entonces el primer paso que cualquier persona debe tomar si tiene que nacer de nuevo. Pero hay un segundo paso. Rosario, ¿qué debe acompañar el arrepentimiento? Lee Juan 3, 15 y 16. 15:16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que debe acompañar al arrepentimiento? Creer en Jesús. Exactamente. Creer en Jesús. Vamos por pasos, porque uno dice, bueno, ¿cómo he creído? O sea, hemos servido, ¿no?
Ustedes pueden ir a la cita de Santiago donde dice, también los demonios creen. Bien, pero los demonios están arrepentidos y Dios los tienen chance de poderse arrepentir y alcanzar salvación. Y ustedes saben que no. Ahora pregunto, las que están diciendo no, ¿cómo lo evidencian ustedes en la Biblia? También los demonios creen, dices. Fue la pregunta. No, porque eso es de que hayan creído. Pero en la Biblia, ¿dónde encuentran ustedes en dónde? ¿Por qué saben ustedes que no tienen chance los ángeles a arrepentirse? Los Me recuerdo ángeles. que, ajá, Los ángeles caídos, ¿estás hablando? definitivamente, porque los ángeles que están con el Señor, que ellos ya están ahí en el cielo y están al servicio para los que vamos a ser salvos de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos hablando de los ángeles caídos. ¿Podrán ellos salvarse? Si se arrepienten. Ellos no se pueden salvar. ¿Por qué? Porque no pueden recibir a Jesús en su corazón porque ya son ángeles caídos. ¿Solo por eso? O sea, tú me estás dando tu argumento en ese sentido. ¿Bíblicamente me lo puedes avalar? Porque los mismos, o sea, los mismos ángeles, lo vemos nosotros con el endemoniado gadareno, ellos saben quién es Jesús. Reconocen el poder de Jesús, pero a pesar de ellos, dejaron por seguir a Satanás. ¿Sí, Grisa? En Apocalipsis, doctora, dice que donde dice que es lanzado el diablo y sus ángeles. Eso ya, o sea, eso es lo que va a ocurrir en la gran tribulación. El punto es, ¿por qué saben ustedes que los ángeles caídos no tienen chance de poderse arrepentir? Por eso hablamos, Santiago dice, ni aún, o sea, no se trata, por eso es que cuando estamos hablando, porque aquí vimos el segundo paso, creer, y tenemos Santiago que también los demonios creen, pero no por eso se salvan. Sí, miren. Nos quedó friseado, ahí está. Miren. Estaba buscando la cita, pero no la encuentro. Es que una parte de la Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus... Ah, sí, eso es Mateo 25. Mateo 25. Vayan allá, Mateo. Mateo 25, 41. 25, 41. Ahorita lo voy a ver. 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, estaba preparado, pero vamos al punto que si estamos enseñando que con creer, que también en eso pueden salvarse, porque a los ángeles no, y en los demonios creen. La cita, vayan por favor a Hebreos capítulo 2. O sea, ustedes contestaron muy bien, pero se dan cuenta de poder argumentar con la Biblia. Nos vamos a dar cuenta que en 2:16. 16 al 18. Vamos a ver quién lo tiene que leer. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote, es lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
18. El 18, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Con esta cita, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que Jesús vino a rescatar a los descendientes, y lo ven, de Abraham. ¿Nosotros somos descendientes de Abraham? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál, mire? Aquí pensando si somos de Cam, de Sem o Jafet. No me acuerdo. Porque no se trata, los descendientes de Abraham que vino a rescatar, no es por consanguinidad, sino es por fe. Por eso es de que cuando le hablan y así van comprendiendo cuando viene, no por ser judíos se van a salvar, sino por haber creído. ¿Ya? Nosotros somos, sí, por la fe, nosotros somos descendientes, nuestro padre también es Abraham por la fe. No estamos buscando el árbol genealógico. El descendiente de fe es de Abraham es Sem. Y si nosotros no fuéramos, nosotros somos más Jafet. Gracias, Miriam. Ok, ¿vamos bien? ¿Se dan cuenta que hemos estado haciendo? Técnica de comparación e interpretación, buscando que la misma Biblia, pero ¿cómo hemos usado? Porque necesitamos conocer la Biblia. Y no esperamos que con 15 minutos diarios vamos a conocer y saber lo que el Señor quiere. Tenemos que tener ese tiempo y todo, aprovechemos bien el tiempo, todo el tiempo. Como diría una serie que miramos, Dios es bueno, todo el tiempo, decían. Y a mí me daba risa cuando me miraba esa serie porque decía, de verdad lo dicen, pero como le diría a Jesús, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Porque uno dice, todo lo pronuncian con la boca, pero el corazón es otra cosa, con sus hechos lo debemos de evidenciar. Ok. Entonces, ya vimos el segundo paso, el primer paso, el creer en Jesús. 31. Así que, para nacer de nuevo, Fernando, hay dos pasos que tomar. ¿Cuáles son? El arrepentimiento y creer en Jesús. Bueno, y luego recibimos lo que Dios ha hecho por nosotros y no lo que hacemos por nuestros esfuerzos, como pensó Nicodemo. Pregunta 32. Miriam, leamos Juan 7, 50 al 52. Juan 7, 50 al 52. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no la oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ok. Con esa lectura, Miriam, sugiere el versículo 51 que Nicodemo nació de nuevo como resultado de su conversación con Jesús, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Por lo que porque en este caso pues no defendió a los que regresaron, sino al contrario, como que apoyó. ¿A quién apoyó? Pues a los alguaciles, entiendo, porque le dice si no ha salido profeta de Galilea, o entendí mal. Entonces, ahí es cuestión, entonces, comprensión de quién está hablando. Cuando viene y dice el versículo, respondieron y le dijeron,
¿Quiénes están hablando ahí? Los alguaciles, Brenda, ¿no? No. Aquí el contexto, y es cierto, al leer el contexto del 45 al 52, ¿cómo está la historia? Los alguaciles llegaron ¿con quién? Con los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos, ¿qué tendrían que haber hecho? Traer a Jesús, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? La respuesta está en el 46. No, hombre, alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué nos indica eso? Que ellos se maravillaron y vieron la autoridad que tenía. Entonces en el 47 hablan los fariseos y les dice, también vosotros habéis sido engañados. De una vez les dijeron, por haber creído, de una vez engañados. Y luego les dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Todavía hacen una contrapregunta, como para hacerles ver a ellos. ¿Han visto ustedes si alguien en este nivel, gobernante o fariseo, han creído? Y luego dice, más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Todavía, ¿quién sigue hablando ahí? Nicodemo. Los fariseos. Los fariseos, siguen hablando los fariseos, porque ellos son los que están hablando con los alguaciles, mostrándoles por qué no hicieron lo que tenían que hacer. Y luego en el 50, ahí vemos, les dijo Nicodemo. Ahora ya en el 50, ¿quién está hablando? Nicodemo. Ok, el que vino, y en el 50 y 51. Por eso era la pregunta sobre el 51 en relación a Miriam. La pregunta dice, ¿sugiere que Nicodemo nació de nuevo como resultado de la conversación? Miriam dice que no. ¿Por qué? Lo que está diciendo aquí Nicodemo, ¿en qué lo está ubicando? ¿En dónde lo ubica? Con la ley de Moisés. ¿A favor de los fariseos? No es a favor de los fariseos. Exacto, no está a favor de ellos, sino más bien los está confrontando. Con la misma ley. Exacto, que no es solo porque ellos lo digan, sino que la ley, es más, si uno va a la ley, decía que debía de haber 2 o 3 testigos, ¿ok? Y además dice, si no le oye, sí, mira. Sí, cabal, eso le iba a decir, doctora, porque ahí dice, si primero no le oye, y es porque él ya lo había escuchado. Ok, entonces si él, es lo que vemos cuando nos ubicamos, él le había escuchado, claro, no había comprendido, pero luego lo que el Señor le dijo, claro, nosotros podemos suponer, cuando leímos la cita, sí, él todavía temía, pero miren, el hecho de temer no quiere decir, ¿ya?, de que no alcancen la salvación. Por eso, como les digo, puede sugerir, no podemos nosotros ver. ¿Qué hicieron cuando mataron a Esteban y empezaron a perseguir la iglesia más? ¿Qué hicieron los cristianos? Esconderse. Huyeron, salieron de Jerusalén, menos los apóstoles. ¿Por qué no creían? Ustedes leen ahí en Hechos 8 y van a darse cuenta que ellos sí, huyeron, pero iban predicando. Ahí son cosas que uno debe aprender. Yo estaba leyendo, porque estoy leyendo un poco de la historia de la iglesia, miren, de verdad, estoy leyendo de la época después, o sea, aparte, después de que van muriendo los apóstoles, pero hablando de la época después de Jesús hasta el siglo III, miren las persecuciones antes de la Inquisición. Esto no es ni la Inquisición, y antes de la Inquisición, uno de los graves césares que persiguió a los cristianos, porque habían judíos persiguiendo a judíos cristianos y a judíos y a cristianos gentiles.
Y esas persecuciones, uno de los peores fue Nerón. Y recuérdense que Nerón estaba en la época de Pedro y de Pablo. Y los demás apóstoles, todavía Juan, estaremos hablando. Y estaba leyendo que dentro de la historia, eso no lo vemos nosotros en la Biblia, por eso vemos. Ustedes reconocen y saben que dentro de la historia, por lo que se recuerda Nerón, era porque incendió a media Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Es más, hasta la misma historia se sabe dentro de la iglesia de que tenían tantas creencias así que todo lo que pasaba mal le echaban la culpa a los cristianos. Que si no llovía, que si llovía demasiado, que si todo era culpa de los cristianos. Pero César Nerón fue tan mal que no sé si vieron, si la película tiene más o menos un poco dentro de la historia, que los hizo antorcha humanas, los llenó de brea y los quemó vivos, haciendo un camino de eso. A otros, ¿qué fue lo que hizo? Estaba leyendo esto. Los coció con otros animales para ser devorados entre los mismos animales, pegados a los animales. O sea, se buscó de las maneras más terribles y todo por ser cristiano. O sea que nosotros, pero ni La gloria. pero ni a qué así la primera línea hemos llegado a una persecución como tal, y a veces cómo nos comportamos. Y murieron por creer. Entonces vemos nosotros, porque es muy fácil uno decir, que Nicodemo, no estoy diciendo que tampoco tenía razón, solo es que nosotros comprendamos, por eso es que no podemos acelerar solo por lo que está aquí escrito. Entonces vemos que Nicodemo habló en el 51, y luego les estaba diciendo, en el 52, respondieron y le dijeron, ¿aquí quiénes están hablando? Los fariseos. Exactamente. Nuevamente, los fariseos ahora le están respondiendo ¿a quién? A Nicodemo. Exacto. Por eso le dice, ¿eres tú también Galileo? Recuérdense que quienes recibieron, los primeros que recibieron la promesa, esperando, fueron los de Galilea que estaban en el aposento alto, y es lo que leen ustedes en Hechos 2. Y Galilea, recuérdense que la provincia de Galilea, ahí fue donde vivió Jesús. ¿En qué lugar? En Nazaret. Exactamente. Y por eso uno de los apóstoles dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Y no solo Nazaret, aquí mismo los fariseos decían, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea, o sea, están hablando de toda la provincia, nunca se ha levantado profeta. No estoy diciendo profeta, porque el Mesías iba a ser profeta. ¿Ok? Todo esto es lo mismo, ya vieron cómo vamos interpretando y buscando en esto. Entonces, miren cómo seguimos con tu respuesta. En la pregunta. Entonces, doctor. Sí. O sea, sugiere, no estamos diciendo, no vamos a aseverar, pero sugiere por la actitud que tuvo. ¿Qué le hubiera sido más fácil? Callarse y no decir nada. Él ya había tenido esa plática, él mismo reconoció que él era el maestro, porque dice, nadie puede hablar si no viniera del cielo. O sea, eso había reconocido, que no le había comprendido, pero él reconocía quién era Jesús. Muy bien. Ahora leamos, por favor, Mani, Juan 19, 39 y 40. Tu micrófono, Mani. Jesús es sepultado, es el título. 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, eran como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Viendo lo que está aquí, esta misma pregunta 32, estamos hablando en relación a Nicodemo.
Entonces ya contestamos que el 51 de Juan 7 sugiere que sí se convirtió. Y al leer esta cita, mami, de Juan 19, ¿qué hizo después que demostró eso? O sea, ¿qué hizo Nicodemo? Sepultó a Jesús. Ok, lo llevó a enterrar. O sea, esto nos dice, claro, no lo hizo abiertas. Lo mismo vemos que José de Arimatea sí lo dice ahí. Por temor a los judíos no lo hizo ser abierta, pero lo llevó. Digan ustedes, ¿qué caso tendría que también Nicodemo lo hiciera? Si no creyera. ¿Para qué? ¿Se estaba arriesgando, sí o no? Si lo vemos, sí. Como también José de Arimatea, claro que sí. Son cosas que vemos nosotros ahí para poder interpretar por las acciones que tiene. ¿Ya? Pregunta 33. El cita lee 2 Corintios 5:17, Rosario, Primera de Pedro 1:3, 22 y 23. Muy bien. Y Evelyn, Tito 3:5. Cinco 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ese es el versículo, ¿verdad? Ajá. Y ahora el 20, 22 y 23 de este mismo capítulo 1. 22 y 23. Dice, vamos a ver. 22 dice: al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y el otro es el 24. 23. 23, o sea, el que sigue. Vamos a ver. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Muy bien. Y Evelyn, Tito 3:5. Tito 3:5 dice: justificados por gracia. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál de estos versículos, un grupo de versículos, se relaciona? Se los voy a dejar ahí en grupo y vamos a ver cómo contestar. A, el nuevo nacimiento que viene de Dios. Primera Pedro. Primera de Pedro 3, 20. Primera de Pedro 1, 3, 22 y 23. ¿Cuál versículo se relaciona con el agua como símbolo de ser limpiado del pecado? Tito 5. Muy bien. Y el nuevo nacimiento dado como resultado en una nueva persona, 2 Corintios 5:17. Exactamente. Muy bien. O sea, ¿son estos los únicos versículos? No. Pero nos damos cuenta que lo mismo que hemos estado, que leímos en Corintios, como leían en la carta de Pedro, que vemos nosotros en la carta de Tito, nosotros lo vemos que el mismo Señor Jesús lo ha enseñado en los evangelios y esto es lo que nos cambia. Por eso no tenemos aquí ni Efesios, y el mismo Efesios nos enseña que por gracia somos salvos. No se trata por obras. Nadie puede llegar al Señor por el mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, Timoteo lo enseña, o sea,
el único camino hacia el Padre es a través del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Nadie puede llevarnos. Nadie puede interceder por nosotros. El que intercede por nosotros en el cielo es Jesús. Él es nuestro abogado, pero vemos nosotros que para nacer de nuevo, esta lección nos ha enseñado que tenemos que arrepentirnos y creer en el Señor Jesús. No se cree sin arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, entonces se cree. Hablamos del verdadero arrepentimiento del corazón, que una de las maneras que se evidencia es a través del bautismo en agua. Por eso es que hemos hablado y sabemos nosotros que se nos ha enseñado y que el mismo bautismo en agua significa en ese arrepentimiento dar nosotros testimonio a todo mundo que hemos muerto juntamente con Cristo y al salir de las aguas ese es el nuevo nacimiento, resucitado juntamente con Él, a la esperanza, porque no es que cambie nuestro cuerpo terrenal, sino el cambio es espiritual, lo que leen ustedes en 2 Corintios 5:17. Es lo que vemos nosotros en ese inciso C. El resultado de una nueva persona es en el espíritu, no es en la carne. Por eso Romanos 3:16 nos dice que ya el pecado no nos gobierna, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia es nacer del espíritu. Por una gracia, por ese amor, en donde Dios nos colocó una fe para podernos arrepentir y reconocer los pecados de Jesús. Toda la Biblia se interpreta y no hay cosa diferente. Por eso es que nosotros debemos de buscar la respuesta con la misma Biblia. Claro, van a haber momentos, y ustedes se dieron cuenta, que también utilizamos parte de la historia, pero saber nosotros dignamente de lo que estamos nosotros buscando, de libros de historia, valga la redundancia, historiadores de confianza y ver que a pesar, para tener nosotros idea de lo que ha sucedido, pero que la base de nuestra fe no son los libros de historia, es la Biblia. Pero hay cosas que podemos comprender como lo que yo les decía, el crecimiento de la iglesia. Si no estoy mal, Tertuliano decía que la sangre de los mártires era el crecimiento de la iglesia. Y Tertuliano fue de la época del siglo II, siglo III. Tertuliano fue el que acuñó la palabra. A veces nosotros hemos hablado de la doctrina de la Trinidad y a veces no se preguntan de dónde surgió esa doctrina. Y les digo, esa palabra la acuñó Tertuliano. Dense en cuenta, estamos hablando en el siglo I-III, en el año 200-300. Son cosas que a nosotros, por eso es importante para tener una correcta interpretación, pero la principal, la Biblia. Por eso la técnica de comparación nos ayuda a comparar la misma palabra, porque ella misma se interpreta por ella misma. Y por eso es que tenemos con todo el contenido, y era lo que hemos hablado, que el Antiguo Testamento es obsoleto. Es comprenderlo para tener una correcta interpretación, lo que hemos estado haciendo los lunes. Bueno, chicas y chicos, ¿algún comentario, pregunta? Bueno, ya casi estamos terminando el libro 2. Necesito recortes. Son 50 lecciones, nos toca el otro miércoles la 48. No sé si ya desean que les empiece a mandar del libro 3. ¿Sí tienen deseo? Bueno, entonces déjenme ir a ver cómo está y ya les voy a empezar a mandar las lecciones del libro 3. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay preguntas o comentarios, nos vamos a despedir orando. Y le vamos a pedir favor a Fernando que nos despida si toma las peticiones. Les comento, si tienen la duda por qué no está Yuri, no le está pasando nada, está muy bien, pero ya empezó a enfiestarse porque si algunas ya saben, Evelyn sabe, el 15 de su